o máximas autoridades de la categoría espiritual, moral e intelectual de León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Que uno puede decir, a mí el que más me gusta es Pío XII. No, yo prefiero San Pío X, yo prefiero Juan XXIII. Me parece muy bien. Cada uno tiene más afinidades con un papa que otro. Pero todos estuvieron a la altura de lo que se les pedía. Algunos llegaron a la santidad, otros están en proceso, otros quizá nunca se inicie el proceso, pero tenemos que estar orgullosos, quienes seamos católicos, de los papas que hemos tenido en el siglo XX, que han sido realmente un faro en esta cultura contemporánea con tantas cosas positivas, pero también con tanta desorientación. Esto lo hemos vivido de una forma espectacular, me parece, con perdón, Juan Pablo II, pero no ha sido el único papa del siglo XX, Juan Pablo II, y tiene unos predecesores fantásticos y un sucesor también muy digno de su predecesor. Los dos pontificados, el de Juan XXIII y el de Pablo VI, giran en torno al Concilio Vaticano II. Dos palabritas sobre Juan XXIII, que fue elegido cuando tenía 77 años, era patriarca de Venecia. O sea, de Venecia salieron 3 papas en este siglo, es impresionante. San Pío X, patriarca de Venecia, Juan XXIII y Juan Pablo I. Y tenía una larga tradición diplomática. Antes de ser patriarca de Venecia fue nada menos que nuncio en París, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y antes nada menos que nuncio en Bulgaria y Turquía y Grecia al mismo tiempo, que es uno de los puntos más conflictivos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando era nuncio en Francia le tocó un problemón porque, claro, muchos obispos franceses, buscando la paz y la concordia, eran, se podría decir, relativamente colaboracionistas con el régimen de Vichy, que era el gobierno colaboracionista francés con las tropas alemanas, con los alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, toma la presidencia por un tiempo, después volverá nada menos que el general de Gaulle, que es un gran personaje, pero una persona muy difícil de tratar, tenía mucha seguridad de sí mismo, y él levantó la bandera de la Francia libre y por lo tanto pidió la cabeza de la inmensa mayoría de los obispos franceses. Pidió la cabeza no en el sentido de que le iba a guillotinar, porque era católico y un católico ejemplar era de Gaulle, sino que quería un cambio. Y entonces primero pide decenas de obispos que tendrían que cambiar y Juan XXIII, Roncalli, va negociando, haciendo de puente entre Pío XII y de Gaulle, y logra llegar a 3, simplemente cambian 3 obispos, los demás los mantienen, con lo cual se ve que era un gran diplomático. Lo eligen cuando tenía 77 años, a uno le parece que viejo que era, y tenía aspecto de muy mayor, pero Benedicto XVI fue elegido con 78, o sea, es mayor Benedicto XVI cuando empieza el pontificado que Juan XXIII, aunque me parece que estaba en mucho mejor estado de salud Benedicto XVI que Juan XXIII. Era una persona muy afable, hijo de una familia numerosa, por lo tanto una persona llena de sencillez, que se ganó inmediatamente el corazón de la gente y que era un contraste con Pío XII, que la gente lo quería mucho a Pío XII, pero Pío XII, algunos dicen, es el último papa, o sea, el último papa en el sentido de que mantenía las distancias, una actitud un poco hierática, porque consideraba que así tenía que ser el papa. Después los tiempos cambian y no podemos aplicar conceptos de ahora a conceptos de hace 50 años. Pero bueno, fue un cambio bastante radical de estilo, pero no de magisterio. Y también es importantísimo decir que el autor más citado del Concilio Vaticano II es Pío XII. Uno puede decir, Pío XII era un tradicionalista, retrógrado, conservador, menos mal que llegó el Concilio Vaticano II que cambió todo. El Concilio Vaticano cambió bastantes cosas, no las esenciales, porque las esenciales no pueden cambiar, pero si las cambió es fundamentado en el magisterio de Pío XII, que es el autor más citado
después de la Sagrada Escritura. Bien, en relación entre Iglesia y mundo contemporáneo, Juan XXIII tiene una encíclica fundamental, que es la Pacem in Terris. Pacem in Terris. Estamos en la época de la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, que es el nuevo escenario que se plantea después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es un canto a los derechos de la persona humana. Juan XXIII es un gran defensor de los derechos de la persona humana. Pío XII también lo era, y lo dice explícitamente en muchísimos documentos, pero toda la encíclica Pacem in Terris se estructura en torno a los derechos de la persona humana. Y ahí saluda como una cosa muy positiva la Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas, cosa que Pío XII no había hecho porque consideraba que había algunos elementos ideológicos con los que no estaba totalmente de acuerdo. Pío XII era más cauto. Juan XXIII es las típicas personas que siempre ven lo positivo de las cosas, entre las que me cuento. Por lo tanto, decía, muy bien, no es lo ideal esta declaración, pero es una cosa muy buena. Es una cosa que es un paso in avanti, un progreso. Por lo tanto, nos parece una cosa muy positiva y muy buena, aunque tenemos una serie de reservas. Bien, sorprende a todos los cardenales cuando convoca el Concilio Vaticano II. Habitualmente, antes los papas consultaban a todo el mundo, a él se le ocurrió, dice que fue inspiración del Espíritu Santo, consultó con alguno y ahí, delante de un grupo de cardenales en la Basílica de San Pablo extramuros, convoca el concilio, que se inaugura en el año 62 y termina en el año 65, 3 años. Juan XXIII está solo en la primera parte, en la primera sesión del concilio. Bueno, muerto Juan XXIII, se elige a Pablo VI, Gian Battista Montini, cardenal de Milán, y la gran expectativa es qué va a hacer Pablo VI respecto al concilio, porque podía clausurarlo ahí mismo. Lo primero que hace Pablo VI es decir, vamos a seguir con el concilio, y quizás el gran papa del concilio. Entonces Pablo VI es un poquito volver a Pío XII en el sentido de personalidad, una persona más seria, más introvertida, podríamos llegar a decir un poco tímida, y una persona que tuvo que sufrir mucho. Está iniciado el proceso de beatificación de Pablo VI y tuvo que sufrir mucho porque el Concilio Vaticano II fue una maravilla, pero el postconcilio produjo una crisis tremenda, y el pobre Papa fue atacado por la izquierda, por la derecha y por el centro. Y además se puede poner un hecho clave que divide el pontificado de Pablo VI en relación con la opinión pública, que es la encíclica Humane Vitae. Dice, hasta la Humane Vitae, Pablo VI era el Papa progre de izquierdas, la liberación, fantástico. Después pasó a ser el Papa inquisitorial, inhumano, que impide el amor, etc. Y todo eso Pablo VI lo sufrió mucho, y también todas las disensiones dentro de la Iglesia. Llegó a decir que por las grietas de la Iglesia se había colado el humo de Satanás, que eso lo diga un papa desde la ventana de su habitación, significa que las cosas no estaban del todo bien y tuvo que capear ese temporal. Bien, y también con gran prudencia supo gobernar el concilio. En el Vaticano pensaban que todos los obispos iban a ser muy dóciles a las indicaciones del Vaticano, ya tenían unos esquemas de documentos, etc. Lo primero que hacen los obispos al llegar a Roma es decir, no, vamos a votar nosotros de qué queremos hablar, qué esquemas, quiénes van a ser las comisiones, y el Papa dijo muy bien, y tenían todo el derecho a hacerlo. Entonces siempre en una reunión de miles de personas hay gente más extremista que otra, y el Papa siempre defendió la libertad de todos los obispos de opinar lo que quisieran o de dialogar, pero en el momento de tomar las decisiones siempre salvaguardó la ortodoxia de la doctrina y la prudencia de gobierno. Con lo cual algunos temas Pablo VI dijo, esto me lo reservo para mí, de esto no se discute o esto se mantendrá. Por ejemplo, el celibato sacerdotal,
que ha sido reafirmado con grandísima autoridad por el Concilio Vaticano II. Bien, entonces, respecto a el hilo conductor de estas clases, proceso de secularización, los dos documentos más importantes del Concilio Vaticano II, solo desde este punto de vista, digo, son la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, sobre el diálogo o la presencia de la Iglesia en el mundo contemporáneo, y otro documento que es la Declaración sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae. Digo, desde este punto de vista, porque si esto fuera un curso de eclesiología, el documento más importante es la Lumen Gentium, y si fuera de liturgia es la Sacrosanctum Concilium. Desde el punto de vista de la historia de las ideas contemporáneas, los dos documentos, sin ninguna duda, por lo menos a mí me parece, más importantes es la Gaudium et Spes y la Dignitatis Humanae. Bien, entonces, ¿qué dice la Gaudium et Spes? Recordando los dos sentidos de la secularización, hay un punto, si me prestan uno de los libros gordos, si alguien lo tiene acá, un punto donde habla, muchas gracias, el concilio de la autonomía relativa de lo temporal, que creo que es un resumen de todo lo que he tratado de explicar a lo largo de estas charlas. Con lo cual podrían haberse ahorrado venir a todas estas charlas y leían la Gaudium et Spes y ya está. Entonces, dice el concilio, si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador, pues por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias, y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Es decir, Dios, al crear el mundo, le dio una consistencia propia y cada realidad tiene sus propias leyes, que son leyes naturales. Y por lo tanto, no podemos bautizar la matemática. Las leyes de la matemática son las leyes de la matemática y tienen una autonomía respecto a las verdades religiosas. Y hay todo el mundo humano tiene una autonomía relativa. Cada ciencia tiene su metodología, y por lo tanto no me tiene que decir el obispo cómo tengo que investigar en química, en física o en biología, porque me lo tienen que decir los físicos, los biólogos y la tradición científica de ese determinado saber. Como en los aspectos políticos, económicos, sociales, la inmensa mayoría de las cosas son opinables, son cuestiones técnicas que tienen su propio mecanismo y por lo tanto la fe no tiene nada que decir sobre las técnicas propias de la economía, de la sociología, etc. Y a eso se refiere el concilio cuando habla de autonomía de las cosas temporales, que dice que no es simplemente que, claro, la gente del siglo XX quiere autonomía, con lo cual la Iglesia generosamente va a conceder autonomía. Dice, no, esto es voluntad de Dios, y es algo que reclama la misma naturaleza de las cosas, y que a veces no se respetó esa autonomía relativa de lo temporal, cayendo en clericalismos o cometiendo errores. Y qué bueno que es reconocer a veces los errores que uno comete. Como Juan Pablo II no tuvo ningún problema en reconocer los errores que se cometieron en el caso Galileo, que es un tema para profundizar. Pero sería ridículo decir, no, todo estuvo bien. No, no estuvo bien. Y se actuó imponiendo una serie de... desde lo alto no se respetó la autonomía relativa de lo temporal. Innumerables veces a lo largo de los siglos. Y esto forma parte de la fe cristiana, que hay que respetar la autonomía relativa de lo temporal. No sé si me explico. No es una concesión que se hace, sino que es fundamental. Entonces, la secularización, entendida como desclericalización, la secularización cristiana,
el reconocimiento de la autonomía relativa de lo temporal no es solo una idea mía, que yo estoy encantado de explicarla, sino que es algo del magisterio de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. En la segunda parte se condena, por así decirlo, la secularización entendida en sentido absoluto. Dice, la independencia total. Si por autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es totalmente independiente de Dios, que no hay ninguna referencia al orden moral, entonces esto está mal. ¿Qué une el Concilio Vaticano II con Pío IX? Esto. Pío IX le parecía que estaba muy mal la autonomía absoluta de lo temporal, la no referencia a Dios. Todos somos criaturas que dependemos de Dios. El Concilio Vaticano II sigue diciendo que está mal esa autonomía absoluta de lo temporal, como lo dirá Juan Pablo II, Benedicto XVI o Celestino V. ¿Sí? Entonces hay una continuidad en el magisterio y por lo tanto no hay que oponer Pío IX con el Concilio Vaticano II. Porque Pío IX, cuando condena toda la modernidad en su bloque, lo que está condenando es esto. No tuvo la capacidad o las circunstancias históricas no permitieron una mayor precisión en distinguir una serie de consecuencias que son perfectamente reconducibles a la visión cristiana de la vida. Pero hay una gran continuidad entre Pío IX, León XIII, Pío XI, Pío XII, Concilio Vaticano, Benedicto XVI. ¿Está claro? Bien. Entonces, el concilio no solo afirma así teóricamente esta autonomía relativa de lo temporal, sino que va sacando una serie de consecuencias. Y en particular sobre la posición de los católicos en la vida pública, el concilio, y en particular la Gaudium et Spes, dice cosas interesantísimas. Entonces, en primer lugar, dice que hay que evitar dos extremos, dos posibles tentaciones. Aquellos que se dedican tanto a cultivar la justicia en esta tierra, que se olvidan que no tenemos acá una ciudad permanente y que nuestra patria definitiva es el cielo, y por lo tanto está el riesgo de la mundanización y el perder toda relación abierta a la trascendencia, cosa que pasó lamentablemente en América Latina con algunas personas muy bien intencionadas, sacerdotes, religiosos, religiosas, que terminaron en la guerrilla y terminaron fuera de la iglesia. Muy bien intencionados, además no hay que juzgar nunca las intenciones, pero se focalizaron tanto que perdieron lo que vivifica esa presencia cristiana en la sociedad. Cosa que, por ejemplo, no le pasó a la Madre Teresa de Calcuta, que uno dice, ¿cómo podía ser la Madre Teresa para estar con la gente más pobre, más sucia, más repugnante desde el punto de vista humano? Bueno, porque se levantaba a no sé qué hora, hacía un rato de oración ante el Santísimo Expuesto, iba a misa, se confesaba, etcétera, y tenía una vida interior muy fuerte. Cuando falla eso, la tentación de la mundanización es muy grande. Y la otra tentación es la del espiritualismo, que también está muy presente. No, yo rezo 5 rosarios al día, pero abajo de tu casa se está muriendo de hambre la gente. Entonces reza un solo rosario, después dedícate a ayudar a la gente. Entonces son los dos grandes extremos, las dos grandes tentaciones. Bien. Entonces el cristiano, sobre todo los cristianos laicos, tienen que estar presentes en la sociedad, están en la sociedad, es su hábitat natural, y el papel de los laicos en el mundo es hacer que la ley de Dios tenga vigencia en las estructuras temporales. No volver a un estado confesional, sino que el Estado defienda la vida, defienda la familia, defienda la justicia, la solidaridad, toda una serie de cosas. Y eso es lo que pertenece fundamentalmente a los laicos. Eso es el papel fundamental de los laicos en la sociedad.
a veces en la Iglesia nos hemos olvidado un poquito de esto y pensamos, y más bien hacemos todo lo contrario. Hay un proceso de laicización de los sacerdotes y un proceso de clericalización de los laicos, a veces. Parece que la participación en la vida de la Iglesia de los laicos es ponerse un alba y participar en ceremonias litúrgicas, que está muy bien y es perfectamente respetable, pero lo más importante que tienen que hacer es estar en las estructuras temporales de la sociedad. Y mientras el laico está con el alba repartiendo la comunión, el cura está en el sindicato hablando de cómo tienen que organizarse las relaciones laborales. Digo, es de locos. Gracias a Dios, antes era más extremo, ahora es mucho más, todo está mucho mejor en este sentido. Pero es la laicización de los curas y la clericalización de los laicos. Habría que leer otra vez el Concilio Vaticano II. Bien, entonces, dice el concilio: a la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. De los sacerdotes, los laicos, pueden esperar orientación e impulso espiritual, pero no piensen que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves que surjan. No es esta su misión. Cumplen más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana, con la observancia atenta de la doctrina del magisterio. Es decir, el laico no tiene que ir a preguntarle al cura qué tiene que hacer, por quién tengo que votar. Dice, y votar el que en conciencia te parezca que va a resolver los problemas de la sociedad en la que uno vive. Uno puede preguntarle cosas doctrinales, etcétera, eso por supuesto. Y luego, subrayando la autonomía de los laicos en estas cuestiones, autonomía siempre relativa porque hay un orden moral que hay que respetar, se habla del pluralismo de los católicos, en donde en las cosas opinables los católicos pueden opinar cosas distintas entre sí y no necesariamente tiene que haber un partido católico donde todos votemos juntos. Tenemos que estar todos unidos en la defensa de una serie de valores, eso sí, no solo los católicos, sino las personas de buena voluntad. Pero luego, si hay que reformular una serie de leyes, etcétera, cada uno pensará lo que le parezca. La coparticipación federal, que muy bien no sé lo que es, bueno, eso no, cada católico opine lo que quiera y será muy distinto el que vive en Capital Federal o el que vive en Tucumán. Dice, muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará, en ciertos casos, a elegir una determinada solución. Pero podrá suceder